Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Ecuador, porque estos son los hechos. Se cumplieron 8 años desde que el presidente Rafael Correa llegó al poder e inició su revolución ciudadana. Y celebramos estos 8 años de transformaciones profundas que nos han permitido reconstruir nuestra patria. Y hay un debate porque las transformaciones de las que habla el presidente son cuestionadas por unos y elogiadas por otros. Por un lado, algunas voces aseguran que la revolución ciudadana, aunque ha generado transformaciones positivas, también ha traído consigo mayor restricciones a las libertades, en especial a la de expresión. Critican además que el desarrollo que ha tenido Ecuador fue a costa de endeudar al país solo para sostener los ideales del presidente. Sin embargo, otras voces son enfáticas al decir que en los últimos 8 años de gobierno le han servido significativamente a la nación suramericana porque ha logrado posicionarse en la lista de los países más estables de la región. El presidente Correa llega a su 8º año con el 80% de popularidad y un enfrentamiento con la prensa privada, con ambientalistas, con indígenas y una oposición que no termina de cohesionarse. Hoy debatimos estos años de gobierno. Bienvenidos. Y empezamos nuestro tema de debate con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en Twitter, nuestra cuenta @NTN24Zoom. Le hemos planteado de esta manera: 8 años de gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador. Si pudiera usted definir ese gobierno en 2 palabras, ¿qué diría? Vamos a revisar cifras, porque para los expertos los índices económicos y sociales han sido uno de los principales aciertos del gobierno de Rafael Correa en estos 8 años de gestión. Sin embargo, para algunos sectores opositores, este galopante ascenso de la economía tiene un alto costo, como el aumento del déficit fiscal y el incremento de impuestos, que finalmente terminan afectando a los ciudadanos ecuatorianos y empaña la revolución ciudadana del mandatario. Revisemos. Desempleo 5%, inflación 3%, pobreza 25%. Cifras económicas y sociales que respaldan la gestión del presidente Rafael Correa en estos 8 años a cargo de la nación, que hoy con un 80% de aprobación cuenta con uno de los niveles más altos de un presidente en 40 años, según el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Bases firmes, cimientos sólidos, que transcurridos 8 años del gobierno del pueblo nos permiten decir con orgullo, a pulmón lleno, Ecuador ya cambió, hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Para varios expertos, las cifras han sido alcanzadas por la creciente inversión pública en el desarrollo de infraestructura, como puentes, centrales hidroeléctricas e instalaciones petroleras y carreteras que hoy suman al menos 1.286 kilómetros, con un valor de 5.250 millones de dólares. Según cifras del Banco Central, solo en salud, el gobierno ha invertido en estos 8 años al menos 12.000 millones de dólares y en educación dobló la inversión de 1,1% a 2,2% del Producto Interno Bruto, es decir, 2.000 millones de dólares anuales. Estas galopantes cifras de la revolución ciudadana, liderada por Correa desde que asumió el poder en 2007, para varios expertos y sectores de la oposición ya muestran un síntoma de agotamiento, debido al creciente endeudamiento internacional que superan los 13.000 millones de dólares. A esto se le suman los nuevos impuestos a la renta, comidas y aranceles de importación y explotación petrolera en zonas de reserva natural. Esto ha generado un creciente malestar entre los ciudadanos que han protestado en contra de estas políticas consideradas injustas. Marchas indígenas se han registrado desde 2012. Protestas de los sindicatos también han sido un dolor de cabeza para el mandatario, que consideraron la reforma laboral como un recorte a sus derechos. A esto se le sumaron marchas estudiantiles en contra de las políticas del mandatario, muy polémicas por cierto, debido a las denuncias de represión.
Abrimos esta mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricio Zamorano, él es analista político experto en América Latina. Desde Ambato, Ecuador, nos acompaña Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, e iremos sumando a otros dos invitados a lo largo de este programa apenas tengamos la comunicación con ellos. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sin duda, este tema de 8 años en un programa de 1 hora, muy complejo analizarlo y debatirlo. Sin embargo, sí quiero que nos enfoquemos en puntos álgidos e importantes por lo que se destaca al gobierno del presidente Rafael Correa y también por el que se lo critica. Quiero empezar en un minuto, si ustedes pudieran definir, señor Zamorano, los pros y los contras de estos 8 años de gobierno. En un minuto, ¿cómo lo definiría usted? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo diría que es una etapa de consolidación. Ustedes mismos han dado muchas cifras macroeconómicas importantes que destacan un poco la labor en economía política del gobierno del presidente Correa. Ha sido bastante exitoso el tema de la pobreza. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando asume el presidente Correa había un 37% de ecuatorianos en esa situación, lo que ha bajado hasta un 22% este último año. Inflación controlada, un desempleo entre un 5 y un 6%. El tema de la deuda pública, por ejemplo, va en un 25% del PIB. Por lo tanto, ha habido una etapa de consolidación bastante importante, una preponderancia, un privilegio por los más pobres. Efectivamente, el presupuesto nacional tiene un gasto social altísimo, pero yo diría que lo más importante que ha entregado el presidente Correa hasta ahora es una estabilidad institucional a nivel de los partidos políticos, pese a la alta polarización que sin duda existe en el país. Le ha dado una estabilidad que no tuvo el país hasta hace una década atrás, con bastante crisis políticas, crisis de representatividad, muchos presidentes que no terminaron su periodo constitucional. Entonces, en ese sentido, podría destacar, digamos, lo más importante de estos últimos años, ¿no? Señor Luis Fernando Torres, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Pros y contras de estos 8 años de gobierno del presidente Correa? Buenas noches, Andrea, y a los televidentes en el Ecuador, en América Latina y en Estados Unidos y en el mundo. Yo podría calificar que en estos 8 años el modelo que se ha implementado es un modelo de corte estatista y autoritario. El peso del gasto público frente al Producto Interno Bruto pasó el 2007 del 25% al 47%. Igualmente, en el Ecuador, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi hasta ahora, se ha consolidado un régimen autoritario de concentración de poderes en el que es muy difícil, ciertamente, que los ciudadanos puedan pelear jurídicamente con el Estado y no se diga los opositores. Por lo demás, en el campo económico hemos tenido alguna estabilidad, es verdad. Sin embargo, esa estabilidad se la ha logrado a costa de que el país, el Ecuador, no tenga suficientes incentivos para la inversión privada. Si uno compara la inversión privada actual frente a la que teníamos hace 8 años, ahora es porcentualmente menor. Inclusive la inversión privada extranjera directa es mucho menor en Ecuador que en países como Colombia y Perú. Que en el Ecuador tenemos una inflación a la baja, es cierto, que el desempleo abierto muestra cifras a la baja, aunque su empleo es bastante alto, también es cierto. Sin embargo, no podemos olvidarnos que en el Ecuador tenemos afortunadamente el dólar. Y el dólar es el escudo del ciudadano. Con moneda propia probablemente no se hubiesen mantenido a lo largo de estos 8 años los logros que ya se consiguieron entre el año 2000 y el año 2007. Y en cuanto a la pobreza, la que mencionaba el analista de Estados Unidos, conviene hacer también una reflexión. Ha bajado, es verdad, el número de pobres en un porcentaje de 3 o 4 puntos, pero es mucho menor a la reducción de la pobreza entre el año 2000 y el año 2007. Por lo demás, que existe una inversión importante en sectores como la salud, igualmente es cierto, aunque muchos hospitales públicos no ofrecen siempre las mejores condiciones. A veces hay desabastecimiento de medicina. Yo diría que tenemos de lo uno y de lo otro, que el Ecuador, indudablemente, desde el 2007 ha vivido una etapa diferente dentro de este modelo estatista, autoritario, pero en definitiva, el Ecuador, con el potencial que tiene,
y si logramos superar sin mayores problemas la crisis de este año, del 2015, por la baja del precio del barril de petróleo, creo que el 2016 podríamos estar en unas condiciones diferentes. Paola Pavón también nos acompaña, asambleísta por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Señora Pavón, gracias. Le ponía sobre la mesa a nuestros otros invitados que en un minuto, si pudieran definir los pros y los contras de estos 8 años de gobierno de Rafael Correa, ¿cómo lo harían? Bienvenida. Gracias, Andrea. Un saludo a toda la gente que nos mira en América Latina y el Caribe. Un saludo a Luis Fernando también y a los distintos panelistas que compartimos este programa. En efecto, 8 años de la Revolución Ciudadana, cambios fundamentales, estructurales para el país. Escuchaba hace un momento a mi colega legislador, obviamente con quien discrepamos. Bajo ninguna circunstancia este es un modelo estatista. Un modelo estatista se caracteriza porque todo el aparato productivo está en manos de sus gobernantes. Al contrario, nosotros hemos generado condiciones, tal como él lo reconoce, de estabilidad económica para que varios sectores, incluyendo la empresa privada, puedan tener condiciones de desarrollo. Pero creo que el logro fundamental de estos 8 años de Revolución Ciudadana ha sido devolverle a los ecuatorianos y ecuatorianas la dignidad, devolverle la esperanza en este Estado, en un Estado que sin duda se ha fortalecido, porque ese es el modelo que nosotros impulsamos, un modelo en donde el Estado tiene que generar controles, donde genera regulación, donde genera política pública. Sin duda, este no es el Estado neoliberal en donde nos decían que las manos invisibles del mercado controlaban y jugaban su papel, cuando sabíamos que esas manos invisibles representaban a ciertos poderes oligárquicos, sin duda, vinculados a sectores de derecha y vinculados a la banca. Creo que ha habido un cambio fundamental y hemos logrado hitos que nos han permitido recuperar esta patria para los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que decisiones acertadas como la renegociación de la deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros, la posibilidad de tener una política económica soberana y, sin duda, realizar una fuerte inversión pública para lograr cambios trascendentales es uno de los hechos que nos ha permitido a los ecuatorianos y ecuatorianas tener condiciones que hoy nos dicen, como por ejemplo el informe del PNUD, el informe de desarrollo humano, en donde se señala con claridad que el Ecuador es uno de los países que más ha reducido en estos últimos 8 años la inequidad. Esta brecha entre los que más acumulan y los que menos posibilidades tienen se ha reducido en 8 puntos. En momentos de crisis económica mundial, en momentos difíciles para la región, el Ecuador ha crecido, no solamente económicamente, disminuyendo pobreza, pero sobre todo disminuyendo inequidad. Sí. Creo que nuestra inversión en educación, nuestra inversión en salud, nuestra inversión en el aparato productivo, que incluye cambio de matriz productiva, que incluye carreteras, son algunos de los cambios que en estos 8 años nos ha permitido de manera democrática, Andrea, y eso es importante señalarle a América Latina y el Caribe. De manera democrática hemos ganado elecciones, hemos ratificado el liderazgo de nuestro compañero Rafael Correa y obviamente de este modelo, que es un modelo que ha mejorado mucho el país y que tiene tareas todavía fundamentales por concretar. César Coronel también nos acompaña, él es articulista de Plan B, abogado. César, señor Coronel, gracias por acompañarnos. Escuchamos también su voz cuando planteo pros y contras de estos 8 años de gobierno. Muy buenas noches, Andrea, amigas y amigos de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Saludo también con mucho afecto a quienes conforman este panel. Yo creo que hablar de 8 años de revolución ciudadana es bastante ambicioso, porque creo que de revolución nos ha quedado debiendo bastante y de ciudadana hoy le queda poco, cuando casi nada ya le quieren consultar al pueblo y le han dado la espalda en las decisiones importantes. Considero que hay muchos aspectos que hay que considerar, buenos y malos, como en toda administración gubernamental. Empiezo por lo bueno. Yo creo que no podemos dejar de mencionar la gran infraestructura vial que se ha mejorado en el Ecuador, la infraestructura a nivel de educación y salud, hablo de hospitales y escuelas y colegios, el gran cambio que se dio y el gran salto que se dio hacia la atención de las personas con discapacidad. Sin duda alguna son temas muy importantes, pero repito, para mí el tema de revolución nos quedó debiendo bastante. Y me preocupan algunos temas, la libertad de expresión que se ha visto menguada a través de estos 8 años del gobierno, a través de una serie de acciones que han venido minándolo, el derecho de expresarnos. Por otro lado, la inversión extranjera, que a mí me preocupa, inversión extranjera directa que no alcanza ni 5% de lo que tiene Colombia ni el 10% de lo que tiene Perú. Ya podríamos hablar más adelante de cifras en concreto. Me preocupa que no hay división de poderes.
No puede ser posible que en un país el poder electoral dependa del Ejecutivo, el Legislativo dependa del Ejecutivo, el poder de participación ciudadana depende del Ejecutivo y por supuesto la independencia de la justicia, que es otra de las grandes deudas que le queda a la revolución, o por lo menos así llamada por ellos, revolución ciudadana. Presentando las posiciones de esta manera, quiero revisar opiniones de nuestros televidentes también que quieren opinar en nuestras cuentas en Twitter. Les hemos preguntado por esos 8 años de gobierno del presidente Rafael Correa, si pudieran definirla en 2 palabras, ¿qué dirían sobre su gobierno? Juan Carlos Hidalgo dice, corrupción y absolutismo. Miguel Antonio dice, luchador y comprometido con el pueblo. Sebastián León dice, despilfarro, prepotencia. Primera pausa, tenemos muchas más opiniones de nuestros televidentes que empiezan a llegar a nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Los invitamos a participar.